día del comercio que el día del padre de verdad, porque como la madre también tiene su día de comercio, el padre también tiene su día de comercio. Aprovechan los vendedores y hacen su plata, hermanos, negociando y manipulando. Pero sé que cuando uno conoce al Señor, el Señor le pone en el corazón, tanto a la mujer como al hombre, un amor y una gratitud por los padres en una forma tan incondicional que espontáneamente yo llego a la presencia de los padres, en este caso mis padres, y les expreso la palabra de gratitud por haberme ellos guardado, por haberme ellos hecho en el nombre de Jesús. Porque de no ser Dios el instrumento que los utilizó a ellos, nosotros no existiéramos, hermanos. Por eso, de alguna manera, nosotros tenemos que estar agradecidos de nuestros padres, porque hoy somos lo que somos, producto de lo que ellos, bendito sea el nombre del Señor, se esforzaron. Sé que la mayoría de nuestros padres desearon y desean muchas cosas mejores para ustedes, hijos, y eso yo lo llevo en mi corazón, ya que tengo ya la experiencia de ser padre, y esto me lleva a mí obligado como padre, a prestarme, a postrarme ante el Padre Celestial y rogarle al Padre que mis hijos me puedan no solo emular, sino también que puedan irse por encima de mí, siendo mejores padres, y que manifiesten como yo le manifesté a ellos durante el día, hasta el día de hoy, le manifesté un estado de gratitud. Que eso nadie, como decía el apóstol Pablo, nadie me podrá a mí robar esa gloria. Nadie, porque eso está escrito en las crónicas de Dios, y eso es lo que enfurece más al diablo. Porque muchas personas, pero muchas, desearon ni que yo viviera, ni nunca se imaginaron que yo iba a tener 3 hijos. Y aquellos que vieron mis 3 hijos, muchos de ellos aplicaron como especie de palabra de maldiciones sobre ellos, diciendo que ellos iban a hacer esto, aquello. Pero gracias a Dios, hermanos, que durante el tiempo que yo pude crear a mis hijos, todo lo que llevaron a su boca, lo que se pudieron calzar, lo que pudieron vestirse, todo fue a nivel íntegro, porque Dios, aún dentro de mi trabajo, que era vendedor de petacas, con todo le daba, y Dios proveía y multiplicaba el alimento para que mis hijos pudieran comer. Gloria a Dios. Cosa que no me avergüenza, y que antes, cuando yo salía a vender las petacas, como le he dicho muchas veces que pasaba por ahí, las personas, inclusive para allá para el 18, era pura burla, porque después de ser lo que había hecho en un momento, después de estar en una vida disoluta como ellos, ahora estaba vendiendo arepas, vendiendo empanadas, vendiendo petacas, vendiendo todo. Agarraba y le compraba 20 bolitas metras, canicas, a los muchachos y los pelaba. Y después que les pelaba, yo se las vendía. Gloria al nombre del Señor. Todo eso lo hacía era con el propósito de que mis hijos pudieran lograr, pues,
tener una vida tal como está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 19, que ese va a ser el texto de esta mañana. Y quiero en el nombre de Dios que por muy sencilla que sea la enseñanza, usted pueda captar puntos, hermanos, que son tan importantes y verdaderos, que no solamente, hermanos, están registrados en la palabra, sino que nosotros los hemos visto en el barrio donde vivimos. A su nombre, gloria. Entonces, después que Jesús hace un milagro a un hombre que tenía 38 años, paralizado, dice la palabra del Señor que después de la contienda, después de todo este tipo de discusión que había con los fariseos envidiosos, con los fariseos buscando cómo poder poner en mar el ministerio de Cristo. Después de todo, el Señor Jesús viene y le dice a los fariseos estas palabras, hermano. Eso era como especie de un refrán que existía en aquel tiempo. Y le dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo igualmente. Por supuesto, él está hablando ahí del Padre, de la unión que existía, el propósito que existía entre Jesús como Hijo y Dios como Padre, hermano. Estaba hablando de algo puro, de algo que el Señor venía a ser, saturado de amor, saturado de misericordia, para que las personas que pudieran ver los milagros y que pudieran escuchar sus mensajes fueran bendecidos, hermanos, por el Dios Todopoderoso y que pasaran a ser, como dice la palabra del Señor, hijos de Dios. Entonces, ahí por supuesto, en el contexto en el que estamos nosotros leyendo, estamos viendo que Cristo está utilizando este refrán, pero para obrar en una forma bastante divina, bastante, digamos, santa, porque si Dios, amados, era hacedor de milagros, Cristo estaba haciendo milagros como su Padre por medio del Espíritu Santo. De tal manera que todo lo que hacía Cristo era porque el Padre ya lo había hecho. De tal manera que cuando vemos, Cristo le está diciendo que Dios desde la creación del mundo utilizó una especie con todas las, digamos, las generaciones existentes y las que iban. Cristo siempre usó misericordia como Padre y muchas veces sus hijos por la fe también llegaron a usar de misericordia, como creo que en estos últimos tiempos, en medio de toda esta debacle, en medio de toda esta corrupción, en medio de toda esta maldad que nosotros estamos viendo, hermanos, nosotros cuando leemos la palabra del Señor, nosotros tenemos que hacer igual que hizo Cristo como Hijo, porque nosotros fuimos también constituidos hijos de Dios al creer en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo lo que el Hijo hace, hermanos, el Padre hace, el Hijo también lo hace. Pero este refrán tiene su peculiaridad, vamos a decir así, o su singularidad. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando vemos en la parte negativa, hermanos, usted puede ver que también
esa palabra se cumple. Hay descendencias de personas que quizás nosotros conocemos 2 o 3 generaciones de ellos. No, que el abuelo era un alcohólico, el padre era un alcohólico, el hijo salió alcohólico. No, que el padre era un delincuente, el hijo un delincuente y el otro fue un delincuente. Y así, hermanos, yo llegué a tener aquí hermanos, siervos de la lucha, que buscaban la manera de regenerarse, buscaban la manera de hacer las cosas buenas, pero había algo dentro de ellos, hermanos, que los impulsaba a hacer el mal. Y ellos no estaban bien, hermanos, si no hacían algo que generara sangre. Me acuerdo, por ejemplo, de uno que llamaban el niño, un muchacho de 15 años, alto, simpático, y él venía y la madre siempre estaba, pastor, pastor. Yo le decía, pero yo no soy yo, que vaya a la iglesia y que se entregue al corazón, de corazón. Bueno, el muchacho, hermanos, siguió su meta hasta que lo mataron. Y cuando uno vino al expediente, a él lo mataron por ladrón y al padre, antes de que él lo llegara a conocer, lo habían matado por ladrón. Esto es algo real, hermano. Muchas personas que traían, si ustedes recuerdan, la familia Gerardo, que estaba compuesta por Carmen, Nancy, Mari Carmen, todas estas personas, ellos traían muchas personas de allá para buscar que ellos se entregaran al Señor y romper con este tipo de maldición. Pero lamentablemente, hermanos, ya no existen ya. ¿Por qué? Porque acostumbraron como hijos a hacer lo que el padre hacía. Y uno de los casos, hermanos, que mire cómo es la cosa, en 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 22 en adelante, había un sumo sacerdote, o vamos a decir, había un pastor que carecía totalmente de autoridad. No tenía autoridad sobre los hijos. Y los hijos hacían lo que les daba la gana. Los hijos se metían con las cosas santas. Los hijos veían en las colas cuando las jovencitas estaban haciendo cola para pagar un sacrificio. Y ellos la miraban. Y si estaba bastante atractiva la muchacha, ellos la agarraban y la violaban. Eran hombres eran hombres bastante perversos, hermanos. Pero su padre le faltaba carácter para poder reprenderlos con autoridad, para poderlos, inclusive en ese tiempo era orden de Dios que si los muchachos se comportaban de esa manera, tenían que matarlos para que no agarraran a la familia la costumbre. Y estos muchachos hacían y deshacían en la iglesia con el anciano, con el joven, con todo se metían. Robaban lo que tenían que robar, comían lo que tenían que comer, se metían con las cosas santas que tenían y el padre no hacía nada. Bendito sea el nombre del Señor. Solamente le reclamaba como aquel padre que muchas veces le reclama a su hijo, pero con temor a que su hijo le revive y perdone la palabra revive, ¿no? O sea, que el hijo le conteste de una manera tal
que él pueda sentirse avergonzado y que el hijo le reproche en la cara: ¿por qué tú me vas a decir así si tú eres esto? Ya me entendió lo que le quiero decir. Entonces ahí no hay, por supuesto, ningún tipo de autoridad. Entonces dice la palabra del Señor que como Samuel no utilizaba de autoridad sobre estos muchachos, dice la Biblia que Dios determinó que ninguno de esa descendencia llegara a los 22 años. Ya a los 21 años, esas personas descendientes de ellos morían. Yo decía Señor, yo honro a los que me honran, pero ahora no. Ahora voy a castigar al que yo vea que hace vileza. Y decía, hermanos, Dios determinó la muerte de estos dos muchachos que están allí escritos en la palabra del Señor en el capítulo 5 de ese libro. Ellos mueren, bendito sea el nombre del Señor, y el padre también muere. Pero mire algo curioso, hermano. En ese mismo capítulo 2 del que estamos leyendo, este mismo pastor, vamos a llamarlo así, llamado Elí, no pudo discernir el dolor que tenía una mujer llamada Ana. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice la palabra del Señor que aquella mujer estaba a punto de suicidarse, como le digo. Esta mujer se sentía maldecida por Dios. Esta mujer se sentía rechazada por Dios. Esta mujer se sentía burlada, no solamente por su familia, sino por toda la sociedad y especialmente por la amante del marido. De tal manera que una mujer, teniendo todas estas características, obviamente, ¿cómo puede decir una mujer que es feliz sintiéndose maldecida, sintiéndose rechazada, sintiéndose poco aceptada por Dios y sintiendo todas estas cosas? Ninguna mujer es feliz con este tipo de vida y sabiendo que su marido, él le es infiel. Así estaba esta mujer llamada Ana. Y dice la Biblia que cuando el pastor la vio en el capítulo 1, la trató como una de las cualquiera borrachas que hubiera. Y le dijo: no, mujer, ve a pasar tu ratón o ve a pasar tu rasca en tu casa. Ve a dirigir tu vino en otra parte. Y la mujer toda llorando le dijo: no, yo no estoy borracha, tu sierva lo que está es amargada de espíritu, tu sierva lo que está es derramando su corazón a Dios, preguntando el por qué la vida de tu sierva se ha encontrado en una situación tan terrible como la que estoy viviendo. Y vino ella y dentro de la conversación le expresó a Dios lo que ella sentía, lo que ella deseaba, y ella deseaba tener un hijo. Y Dios le dijo: ve, mujer. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que fue tan grande la bendición que esta mujer, cuando entró al templo deprimida, llorando, rechazada, una vez que tuvo una conversación con Dios, hermanos, dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 1, que esta mujer salió contenta del templo. Salió, hermanos, prorrumpiendo alabanza. Y dice que el Espíritu Santo puso un cántico en su boca sobre ellos, que yo se los he comunicado a cada uno de ustedes, porque está escrito allí, hermanos, para que primero vean de dónde sale una expresión tan divina de un corazón que fue probado en toda circunstancia y que se mantuvo firme. Y salió una palabra, hermanos, que es para nosotros en este tiempo de
de dolor, en este tiempo de angustia, pero que sirve para nosotros, hermanos, buscar la manera de que ella se convierta en un bálsamo para nosotros, porque como yo les decía, no se recuerda mi hermana Mireya, no se recuerda familia, que hace unos meses atrás yo les hablaba del dolor que estaba viviendo la familia y somos paisanos. La familia Colina estaba viviendo el dolor por la partida de este joven, y que nosotros, hermanos, tarde o temprano, de alguna manera también íbamos. Estaba escrito ahí, en la palabra de Dios, en el capítulo 2, versículo 6 de ese episodio, dice: Dios da la vida y Dios la quita. Dios hace descender al Seol y Dios hace levantar al Seol. Dios levanta al que quiere y Dios humilla al que quiere. Él levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con príncipe. Y dice la palabra en el versículo 9 que nadie será fuerte por su propia fuerza. Así que esto, hermanos, cuando queda allí plasmado, no nos queda otra cosa de entender, hermanos, que usted como padre y yo como hijos, amados, nosotros ambos tenemos que estar agradecidos por la existencia nuestra, porque Dios hasta hoy nos ha dado vida que a muchos se las ha cortado, y a nosotros hasta el día de hoy nos las da, y que vamos en un proceso. Ahorita mi corazón, el alma, mi ser, hermanos, se encuentra en un valle de sombra, de muerte, en una profunda tristeza, en una profunda ansiedad, pero tengo que buscar la manera de darme fuerza a mí mismo por la palabra y transmitirles a ustedes, a las madres y a los padres, que no temamos, porque todo lo que hace Dios, aún dentro de la muerte o de la partida de un ser querido, será siempre para bien, como le digo a Mireya y le digo a mi hermana Judy, que también perdió su hermano hace escasos 15 días. A su nombre sea la gloria. Ahora, observe, hermanos, el comportamiento. Ana, después que tiene a ese hijo, a Samuel, Ana se lo da a Elí. Y dice la Biblia, hermanos, que Elí comenzó a criar a Samuel. Pero observen, hermanos, que la Biblia oculta la parte familiar de Samuel y se centra solamente en la parte espiritual, en la parte bonita de Samuel. ¿Qué hacía Samuel? Samuel todos los días estaba limpiando el templo. Samuel todos los días estaba buscando al Señor. Samuel todos los días, porque fue entregado al Señor Samuel. Y Samuel estaba buscando al Señor como nunca. Y una oportunidad, dice la palabra del Señor, que Dios lo llamó audiblemente: Samuel. Y Samuel se asusta, hermanos, porque era un mozuelo y nunca había escuchado. Y vuelve a escuchar por segunda vez la palabra Samuel. Y él sale corriendo y le habla a su padre, que en ese momento el padre adoptivo se llamaba Elí. ¿Me entiende? Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Elí, cuando le dijo estas cosas, vino y le dijo: si te vuelve a llamar, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Porque ya sabía que era Dios el que lo estaba llamando para un ministerio que iba a ser de gran bendición para Israel. Porque durante el tiempo que Samuel fue elegido como juez, hasta el día que murió,
él pudo levantarse delante de un grupo de más de 600, 700,000 personas y decirle: ¿a quién le he robado? ¿A quién me he metido? ¿Con quién? Hagan lo que ustedes quieran hacer en este momento frente de mí. Levante la mano delante de Dios si yo le he robado algo a alguien, si yo le he hecho mal a alguien. Hágalo ahorita, o si no, calle para siempre. Ninguno pudo levantar la mano, porque este hombre, cuando se entregó íntegramente al Señor. Pero cuando vamos al capítulo 8, observe usted de primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 8, segunda de Samuel, capítulo 8, su nombre. Dice la palabra del Señor, preste atención, hermano. Después de esto, segunda de Samuel 8, o primera. 8, primera de Samuel 8. Y aconteció que habiendo Samuel, dice la palabra, envejecido, ya Samuel estaba ya anciano, ya él había cumplido su ministerio, ¿a quién puso como jueces sobre Israel? A sus hijos. Y mire lo que dice: y el nombre de su hijo primogénito se llamaba Joel, y el nombre del segundo Abías. Estos fueron jueces en Beerseba, y dice la palabra, mas sus hijos, ¿qué dice? No anduvieron por sus caminos, antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo hechos y pervirtiendo el derecho. Y dice el versículo: entonces todos los ancianos, los de autoridad, las personas de Israel, se juntaron, vinieron a Samuel y le dijeron estas palabras: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por tu camino. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como también todas las naciones. Observe, hermanos, yo siempre le he preguntado y me he preguntado, ¿por qué Samuel? La Biblia registra que era un hombre de Dios, la parte de Dios, todo era Dios. Samuel era un hombre íntegro, Samuel se llegó a parar. Pero lo que no habíamos visto es la parte interna, la parte familiar, la que él veía, hermanos, cuando sus hijos, sus hermanos o de crianza, o cuando él veía la poca autoridad de su padre Elí, él la veía, hermanos, y él veía cómo sus hijos actuaban, sus hermanos adoptivos actuaban, y las costumbres, a pesar de todas las cosas buenas que registra la Biblia de Samuel, Samuel no pudo mantener a sus hijos en lo que dice el Señor: como hace el padre, también hace el hijo. Los hijos no siguieron el camino de Samuel, pues fueron criados en un lugar y en un hogar disfuncional. Y podemos creer, hermanos, que en todos nosotros, en cada hogar de nosotros, aunque nos duela, siempre existirá una disfunción, pero eso no es para que nosotros nos desmayemos, sino más bien para buscar ayuda, porque si hay algo que puedo decir para la gloria de Dios, hermanos, hasta el día de hoy, Dios me ha dado la oportunidad de que todos los hermanos míos, que ustedes también lo conocieron, todos los que partieron, se fueron con el Señor. A su nombre sea la gloria. Esa es la satisfacción que hay, aunque haya tristeza, aunque haya bastante dolor en nuestro corazón por la ausencia de las personas,
podemos creer, hermanos, que Cristo los recibió y lo quitó del dolor para llevarlos a un lugar mejor. Y esto, bendito sea el nombre del Señor, jamás será quitado de las crónicas de Dios, porque una de las cosas que están escritas en el libro del profeta Samuel capítulo 2 es: yo honro a los que me honran. Y llegó un momento, hermanos, en que comencé a honrar a Dios como padre, lo honré como hijo, lo honré como esposo, y Dios hasta el día de hoy, hermanos, me ha honrado en las buenas y en las malas, me ha puesto y he aprendido a vivir teniendo y no teniendo. Y esta bendición se la deseo a los padres, y se la deseo a los jóvenes, y se la deseo a todos, hermanos, porque la palabra del Señor, dentro de un contexto o del que le estoy hablando, el Señor está diciendo: no imites lo malo, sino que más bien trata de imitar las cosas buenas, las cosas de valor, las cosas que en verdad pueden llenar a un hombre de honra. Esas son las cosas que nosotros tenemos que buscar, aunque muchas veces nuestra alma, como personas pecadores que somos, se nos resbala y vamos de un lugar a otro, y de repente se nos salió una palabra o hicimos algo indebido. Hermanos, que esa no sea la detención de nosotros, sino que más bien sirva para que nosotros entendamos que esté firme, cuide que no caiga, y por ello, hermanos, que constantemente la dependencia de Dios sea lo principal en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. Ahora, en otra de las partes, dice la palabra del Señor en Génesis, en el capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra que vino uno de los flagelos que siempre ha existido en toda la humanidad, tanto en el pasado como en el presente. Y dice Génesis capítulo 12, dice que vino un hambre bastante fuerte sobre toda la tierra. Dice que esa hambre hizo que Abraham, en vez de subir, Abraham descendió, amén, y fue a tierra de Egipto, donde las costumbres egipcias eran bastantes abominables y bastantes paganas. Y él fue allá, hermanos, y dice en el versículo, como el hambre era mucha, él estaba buscando comida. En el versículo 13, él se da cuenta de que su mujer ahora, en ese momento, es que él la puede observar. Es una cosa para nosotros. En medio del temor, él pudo ver en el 11 que la mujer que tenía era una mujer que valía la pena. Era una mujer hermosa, era una mujer santa, pero nunca se lo había dicho, sino por medio de un temor. Que hay muchos no, que Abraham es el padre de la fe, el padre de la fe. Observe y lea para que vea que para ganarse el título de padre de la fe, Abraham tuvo que pasar por el proceso como tú y yo lo pasamos. Y dice, ahora pues, Abraham le está poniendo palabras a su mujer por miedo, y le está diciendo, ahora pues di que eres mi hermana, que no eres mi mujer, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. Aunque eran en verdad medios hermanos, esa no era la palabra, pero Dios dejó escrito allí, hermanos, que Abraham manipula a su mujer y le hace decir, si te ven las demás personas, no le vayas a decir que yo soy tu hermano, no le vayas a decir que yo soy tu esposo, porque si le dicen que yo soy tu esposo, me arrancan la cabeza y te queda. Y la hizo mentir, y dice la palabra, hermanos, que cuando se la llevan al rey, para que el rey, como todo el poder que tiene, utilizara a esta mujer
Dice la palabra del Señor que Dios le envió una plaga a este hombre llamado Faraón. Y dice la palabra del Señor: mas Jehová hirió a Faraón a causa, con grandes plagas, ¿por causa de quién? Por causa de la esposa. ¿Por qué? Porque él la iba a tomar, hermano, la iba a tomar como esposa por mentira de Abraham. Y vino Dios e impidió que estas cosas sucedieran para que Sarai no viviera esa, digamos, bajeza de mirar a su marido al cara y decir: por tu causa me violaron, por tu causa tuve que entregar mi cuerpo. Dios no permitió eso, hermanos, sino que más bien Dios hizo que Faraón abriera los ojos y llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que tú has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Y qué le dice Abraham, hermano? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome ocasión de tomarla para mí como esposa? Ahora pues, he aquí tu esposa, tómala y vete. Tuvo que votarlo, hermano. Tuvo que Abraham salir, no como el padre de la fe que se conoce, sino que salió como un vulgar mentiroso y como cualquier persona, hermanos, que después que se siente acorralado, no tiene la valentía de humillarse, sino que su corazón se endurece y a pesar de que ya está descubierto, continúa con la mentira. Que son cosas que yo le he dicho, hermanos. Si yo le digo una mentira a usted de este lugar y yo no me arrepiento, hermanos, entonces no soy digno de que usted nunca más me crea. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí detrás de este púlpito, cuando uno habla, tiene que hablar la verdad para que Dios sea exaltado y para que Dios pueda respaldar a uno. ¿Por qué, hermanos? Porque supuestamente estamos hablándole a las personas de un Dios que tiene poder de cambio, de un Dios que tiene poder de sacarte del pozo de la desesperación, de sacarte de la tristeza, de sacarte de todas aquellas angustias y hacer que dentro del conflicto familiar tus hijos puedan reconocerte como padre y puedan reconocerte como madre. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Pasó el tiempo, hermanos, y ya en estos últimos 5 minutos que me quedan, vámonos ahora a Génesis 26. A su nombre, gloria. Dice, este no es el capítulo 12, sino que se repite la historia y dice la palabra: y hubo un hambre en la tierra, además de la primera hambre, que hace énfasis ahí, que hubo en los días de Abraham, que es el capítulo 12. Dice, y fue Isaac, ahora fue Isaac. ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham. El hijo de Abraham. Ahora es el que experimenta el hambre. Y dice que se fue, Abraham se fue a Abimelech, rey de los filisteos. Y dice la palabra del Señor, y se le apareció Dios a Abraham y le dijo: no desciendas como hizo tu padre a Egipto, porque Dios nos sacó a nosotros, hermanos, del mundo, y Dios jamás quiere en este tiempo que tú vuelvas al mundo, porque si nosotros volvemos al mundo, hermanos, será más difícil para volver otra vez a los caminos de Dios, porque cada día el mundo se está convirtiendo en una anarquía, en un debacle total, que nosotros en verdad desconocemos lo que pueda venir en estos días, y por eso es que usted, dentro
de esos matutinos que usted hace, usted tiene que orar para que Dios tenga misericordia de Venezuela, porque no sabemos el hambre y la necesidad bastante gigante que ha de venir sobre Venezuela. Que Dios nos guarde, que sea mentira, que eso no pase, sino que Dios en verdad pueda proveernos y pueda acordarse de la oración y de la misericordia que sus hijos claman a Él de día y de noche, para que Dios pueda restituir a Venezuela. Y dice la palabra, hermanos, que Dios manda que habite en la tierra con estas personas. Dice, y yo te voy a bendecir, porque a ti te voy a dar la tierra, y esta tierra te confirmé el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora, después que le da todas las bendiciones que se requería, que él la volviera a aprender, multiplicaré tu simiente, las estrellas del cielo serán así, ¿qué tal? Entonces dice, hermano, que habitó pues Isaac en Gerar, y dice la palabra, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su esposa, y él respondió, es mi hermana. Mire, lo que hizo el padre, lo hizo el hijo. Él mintió también, y cuando se sintió bajo una presión, él vino sin importarle la mujer, le dijo a los tipos, o le dijo a la esposa, que le dijera a los tipos que era su hermana. Dice, respondiéndole, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir que era la esposa. Los hombres de aquel lugar me matarán, dice, por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Entonces, hermanos, observe que era como especie de una costumbre, que lo que hacía el padre, el hijo lo repetía. Y la Biblia tiene varios pasajes donde el padre hizo cosas malas y que sus hijos de alguna u otra manera lo emularon. La Biblia solamente habla del único que pudo hacer las cosas perfectas, fue Cristo Jesús, cuando Él utilizó para sí mismo en Juan 5:19, todo lo que el Hijo ve haciendo el Padre, eso lo hace el Hijo, porque el Padre lo que quiere para nosotros es verdaderamente, hermano, no un día del Padre como tal, sino que Dios quiere que todos los días tú le reconozcas como hijo a tu Padre y que haya honra entre tú como hijo y el Padre pueda sentirse honroso, porque cuando hay este tema o esta línea que Dios estableció, yo como hijo honro al Padre, entonces, hermanos, esto me llevará a mí a honrar a Dios como Padre, a honrar a Cristo y a honrar al Espíritu Santo, porque ese es el tema central, no el del comercio, sino que en la iglesia nosotros aprendamos que cuando honramos a los padres y a las madres es porque Dios así lo mandó, para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Aquellos que tengan padres, aquellos que tengan sus padres vivos, ámenlo, respétenlo, y que el padre se sienta honrado de tener hijos que hasta el día de hoy lo miran con respeto. Y que no vamos a caer en esos planos de barrio donde nosotros vemos que el padre se ríe cuando le da una cerveza o cuando le da un vasito de ron a su hijo, cuando su hijo arruga la cara sin saber el daño que está haciendo. Hermanos, aunque somos de barrio, nuestra mente está por encima del barrio, porque nuestros pensamientos vienen de Dios, y allá Dios nos va a dar palabra para que
nosotros podamos dirigir las sartenes y que nosotros podamos ser mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres y mejores madres. Dios les bendiga a los padres hoy y siempre hasta que el día de la partida sea. Que Dios los cubra y que Dios me los bendiga.